Cadáver, la forma general de llamar a cualquier cuerpo sin vida de una persona que no se encuentre enterrado. Difunto, persona que murió por causas naturales. Occiso, persona que murió violentamente, pero no como consecuencia de un homicidio, ejemplo, atropellado o electrocutado. E imperfecto, persona que murió de forma violenta, especialmente si fue víctima de alguna acción delictiva. Soy Julián Jiménez Franco, soy samaneño, no del todo. He vivido de mucha parte de mi vida en Bogotá, en Aguadas Caldas, en Bolivia, pero pues tristemente uno de los episodios del conflicto samaneño me tocó vivirlo acá. Yo soy artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia. Este es El Eco, Memoria Oral de Samana Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. En el mito bíblico, Dios tomó arcilla de la tierra, la moldeó para que se le pareciera y sopló la vida por su nariz. El primer ser humano había nacido sin niñez y ahora caminaba desnudo como adulto por el mundo, libre de vergüenza y de entendimiento. Pero como es natural en los hijos, y más en un niño, la humanidad desobedeció a su padre y comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, y se le reveló pudorosa la desnudez de su cuerpo. Dejó de ser un animal y por primera vez fue consciente de su propia existencia. Entonces el Dios, o los dioses, dijo o dijeron: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también el fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Este segundo árbol parece omitirse con frecuencia porque nos iguala al Dios creador, del que solo nos separa la eternidad. El acto de conjurar las palabras para que se cree una cosa y no otra, y de tomar la arcilla en las manos y moldearla para que se parezca a algo, es el acto creador del artista, es el camino al entendimiento propio y de los otros. De la misma forma, Julián Jiménez, maestro en artes plásticas samaneño, tomó la arcilla y buscó crear a imagen y semejanza, no de él, como lo hiciera Dios, sino de lo que no tiene nombre, de lo que no alcanza el lenguaje a describir. Y pues les quiero compartir algo de lo que me tocó como, como joven en aquella época de los dos finales de los 99, 2000, más que todo 2000 en adelante. Pues porque fue muy cercano a mí en el sentido de que yo vivo al lado de la morgue, atrás del hospital, al lado de la morgue. Y esa casita mía toda la vida tuvo como un acceso, como una puerta atrás, al lado de la morgue. Entonces, siempre fue, siempre fue como muy cercano a mí. Pero antes de vivir en esa casa, nosotros vivíamos en la casa de mi abuelita en el Alto del Cementerio. Resulta que desde muy niño he tenido como esa cercanía y no he tenido como el miedo a esto de la muerte, de estar como en, antes cuando niño en el cementerio y después adolescente en la morgue, ahí a un lado. Entonces pues nada, entonces para mí cuando niño el cementerio era mi parque de juegos porque mi mamá no nos dejaba salir al polideportivo y no nos dejaba ir a jugar al parque como entonces lo más cercano era el cementerio, árboles, viento, allá levábamos las cometas. Entonces estaba uno allá jugando a los 8 años, 7, cuando pum, llegaban con un entierro. O decíamos que nos íbamos a jugar al cementerio y estaban sacando unos restos. Entonces, pues fue no fue desde niño tan traumático eso de ese contacto, sobre todo como con el ver el cadáver como tal o de eso. Nosotros jugábamos el escondido por las terrazas del cementerio, en las mismas tumbas. No importaba si era de noche, no existía como esa cosa de que el cementerio de noche, que asustan, que no es que pues sí, uno sí conocía eso, pues porque por todas las creencias. Desde muy niño, mi abuelita Rosa Parra, como era ahí en la entrada para la planta del cementerio, del Alto del Cementerio, el barrio del Alto del Cementerio, la entrada para la planta y balcones y todas esas veredas. Cuando eso no existían las funerarias, la gente la velaban en las casas. Y mi abuelita siempre, todo con contacto con toda de la gente de esta región. Cuando eso pues, era el viejito que se moría o el que macheteaban, pero después eso era ya no eran muertes de otro tipo, que ya cuando eso no había conflicto como tan crudo.
Entonces mi abuelita siempre dejaba que velaran los señores de ahí, pero las personas de la vereda, de esas veredas para abajo. Mi abuelita siempre prestó la sala de la casa para velarlos. Entonces, por eso tú como que también desde muy niño siempre se levantaba uno a desayunar y ver ahí un ataúd en la sala y pues... Sí, sí. Sí. Bueno, entonces con las cuestiones del arte, ustedes saben, ya hoy día la educación artística en estos municipios ha sido muy mala, por decir pésima o por decir inexistente. Afortunadamente mi hermano tuvo esa oportunidad de salir de la ciudad, salir a la ciudad a estudiar, a formarse como artista. Entonces, pues al ser mi hermano mayor era una figura donde yo la veía a él como, entonces me empezó a interesar. Yo ya tenía como ciertas habilidades, eso no se llama talento, sino que pues eso está ahí de cultivarlo. Y empecé pues con el tema de las artes y de hacer las caricaturas a los profes en el colegio y la recocha. Después vi que era como que lo podía hacer un poco más serio sin de lo empírico, pero sí empecé como a investigar un poquito por mi cuenta. Mi hermano me dejaba libros, me explicaba cosas. Bueno, eso por el lado de la práctica artística como tal. Yo vivía al lado de Daniel García. Daniel García fue uno de los que toda la vida estuvo trabajando allá en la morgue antes de Don Edilson. Era Daniel García, que ya él ya falleció. O sea, uno como ser el niño de la cuadra y de ahí no lo dejaban como entrar a mirar. Pero no en el proceso como tal, sino que cuando había un muerto, pues uno podía ir y mirar, y no era como tanto como que sálgase que esto es prohibido. Ya después ya me involucré mucho porque como tenía acceso por la entrada, por la puerta trasera de mi casa, de la morgue, y cuando llegaban el ejército cercaba todo, no dejaban pues, arrimar a nadie, pero yo sí podía entrar por ahí y obviamente por cierto morbo, no lo va a negar, y esa, como ese de mirar, el ver, el morbo, el observar, pues también necesitaban como ayudantes, porque no simplemente... Yo llegué a un punto donde en la morgue solamente estábamos como las autoridades, y yo era el único completamente civil sin tener contacto con ninguna institución. O sea, había bomberos, policías, odontólogos, médicos, ejército y yo. ¿Cuántos años tenía usted cuando eso? Pues yo calculo que del 2000, hablemos del 2000 en adelante, ¿cierto? Que fue como 2000, 2001. Por ahí 18 años, por lo menos 18 años. Bueno, resulta que ya como en el 2000, cuando ya después se recrudeció el conflicto, que ya sí la cosa pues, fue muy seria en cuanto a muertes como tal, porque en un tiempo fue como una guerra fría, como puras amenazas y como que esto y que lo otro, cuando ya sí empezaron a dar bala era en forma. Pero entonces ya después, cuando el conflicto, yo estando cerca a la morgue en mi casa, en mi habitación, es que es chistoso porque a veces traían cadáveres y los dejaban ahí toda la noche y mi habitación quedaba a 20 metros y pues yo sabía que ahí había cadáveres y pues yo dormía normal, a mí nunca me afectó como eso. Entonces, contándoles de que en un momento estuvo tan fuerte la cosa que a la fotógrafa o al fotógrafo, no sé si fue por amenazas o por temor, no quisieron volver. Ahí va que en esos días contrataron de inspector de policía a un primo de mi mamá, a Jopa, ya viendo que yo mantenía como por ahí, siendo amigo de la familia, me pedía favores, como que vea, hágame un favor, vaya a la funeraria, que es que necesitamos un ataúd para un NN, por ejemplo. Esa es otra, que también llegaban muchos NNs y mi mamá, de la ropa que tenía mi hermano ahí y de la ropa mía, ella también era muy presta a eso, que mira, qué pecado, con eso investigaba, obviamente un cadáver lleno de tiros, con la ropa ensangrentada, necesitaban vestirlo, menos para enterrarlo como nene, vestirlo como decentemente, pues. Mi mamá cogía la mejor ropita que había en la casa, ni siquiera a veces ni para regalar. Cogía como un pantalón le puede servir a ese muchacho. Volviendo a lo del tema con el inspector de policía, pues entonces, Julián, venga. ¿Usted qué sabe dibujar, parce? Pues que aquí necesitamos
necesitamos, obviamente yo no era profesional en el dibujo, pero pues sí tenía unos conocimientos muy buenos de anatomía y de todo esto, entonces necesitamos como esos dibujos que usted ha hecho ahí cuando no había mucho como por hacer, de ayudar a, como les dije, de que había muchos cadáveres, de ayudar a moverlos, a coja para acá, quítele esta camisa, tan. Entonces yo simplemente me hacía un rinconcito con papel y lápiz y empezaba a dibujar y resulta que esos dibujos sirvieron mucho como archivo, por al no haber fotografías, sirvieron como para todos sus informes. Y muchos de esos dibujos no existen hoy en día, tal vez estarán en un archivo de estos de, no sé si estarán, debería ser muy bueno pues, averiguarlo, pero sirvieron muchísimo, sé que sirvieron muchísimo para eso. O sea que usted primero inicia, o sea, usted colabora Y en un espacio saco y me pongo a... por iniciativa propia, Sí, ¿cierto? sí, por iniciativa propia, pero apenas se dieron cuenta de que necesitaban cierto registro visual también y al no haber fotógrafos, pues entonces eso funcionaron. ¿Y qué lo llevó a usted a querer dibujar a los muertos? La misma cercanía, o sea, la misma cercanía, entonces, la misma cercanía pues geográficamente, pues, si yo vivo en la morgue, sé dibujar y estoy ahí ya, es como, también, no sé, también de ahí nace como esta idea también de profesionalizarme como artista, para no ser simplemente como el artista de paisajes o cosas bonitas, aunque bueno, un cadáver es bello, toda la belleza de un cadáver. Entonces también se me ocurre en algún momento, no, vamos a profesionalizar esto. De hecho, en la universidad trabajé mucho los primeros semestres, ¿no? Como hasta mitad de carrera. Después como que me dio, ya no sé, ay, ya no quiero hacer esto, pero sí trabajé mucho, sobre todo en escultura. Por el momento, ¿Qué consistían sus maluco. dibujos? En esos días yo estaba, incluso una vez me hablé con una artista plástica que vino por allá de Manizales, como a hacer unos talleres, bueno, que aquí muy poco se ha tenido contacto como con esas plásticas en Samaná. Y yo le mostraba mis dibujos, ella decía que yo era expresionista, que era un dibujo muy expresionista. Y el dibujo impresionista, o la pintura, o el arte de expresionismo consiste en ser un poco crudos. Entonces yo simplemente los hacía como en negros, lápices grises o marcadores oscuros y rojo sangre. Entonces era como esa paleta de rojos y negros. Dibujaba la totalidad del cuerpo. Sí, sí. Y digamos el tema de las causas de la muerte También a veces era un poco crudo, sin exagerar, porque es que no había necesidad de exagerar. O sea, es decir, que si se necesitaba hacer heridas abiertas enormes, pues así se hacían. Si usted hacía lo que ve, Sí, prácticamente es eso. ¿cuánto tiempo pasó desde el primer dibujo hasta el último? No sabría decirle tampoco exactamente, pero eso fue medio año, o un año. Entonces yo no, o sea, es tan así que yo estaba, digamos, ahí en la morgue una vez que trajeron unos soldados que los masacraron a sangre fría por allá, y yo estaba ahí ayudando cuando yo escucho el grito de mamá, Juliana, a desayunar. Entonces yo simplemente, listo, ya voy, me quitaba guantes y yo desayunaba normal, y después regresaba otra vez, ponía guantes y a seguir ahí escuchando pues todas esas historias de los compañeros de esos soldados, cómo fue que o sea, porque yo los escuchaba ahí internamente dentro de la morgue, esos muchachos, como es que les dicen, mi lanza, y no sé qué, cómo fue, que no, que estaban escondidos en una casa y medio se acercó cuando le echaron mano de una puerta, lo entraron cuando fue que lo alcanzaron como a torturar y después fue que escucharon los tiros. O sea, a torturar es como a golpear, a de todo. No fue que una vez le dieron tiros desde una ventana, sino que se lo metieron para allá. ¿Qué pensaba usted de cuando veía un cuerpo de esos? ¿Qué se podía, qué pensaba? Pues la verdad no tanto. Sí daba como sentimiento y ver la cosa pues tan cruda, tan así, pero más era como presto a ayudar y presto a estar ahí. Y otra vez llegaron como con 7 cadáveres de una masacre que hubo por Santa Rita, no recuerdo en la vereda. Recuerdo que había un señor que lo degollaron, un señor que pues no se me olvida el nombre, que se llamaba Adriano, dentro de esos cadáveres. Y entonces yo estaba ayudando ahí moviendo cajones, porque llegaban con los ataúdes, con los féretros,
ir a mirar a ver cómo se metían en esa morgue, cuando esa morgue no era ahí donde está ahorita, sino que era como una habitación aparte, pero ahí mismo, como donde parquean las ambulancias hoy en día. Y entonces, como que, cójalo usted de los pies y usted corra ese cajón para acá y así. Entonces yo recuerdo que yo lo cogí de la cabeza, no era que tuviera mucha fuerza, pero pues se necesitaba cualquier ayuda, ¿cierto? Y como este señor estaba degollado, como que lo cogí de la nuca, cuando ¡pum!, se me la abrió todo acá, y entonces le vi completamente toda la tráquea y todo eso. Y esas cosas así como que lo recuerdo puntual, como que sí es impactante, pero uno está ahí en otro cuento, usted ya listo, no, ayude, no, venga, yo no fui capaz con la cabeza, entonces venga, yo lo agarro de los pies. El caso de dado que haya sido un amigo o un familiar, pues ahí sí uno creo que sería otro cuento, nunca me tocó afortunadamente. Pues en el momento de ayudar ahí, que hubiera habido gente como muy conocida, porque al fin y al cabo eran NNs o eran actores del conflicto entre ejército, paracos y guerrilla. Cuando trabajaron, no sé, creo que fue también unos cadáveres de la hermana de Karina, una morena grande. Entonces trajeron, eran NNs en ese momento, eran unos soldados y ella, no recuerdo si había otra mujer también. Entonces, como eran NNs, que como lo siente, bueno, el que está aquí eran varios, entonces no sabían cómo identificarlos cuando, no, espere, yo ya voy por un marcador a mi casa, entonces yo mismo también les escribía en una pierna número 1, número 2, número 3, tan. Entonces, es como que siempre estaba ahí ayudando en esas cuestiones y no es tanto el manipularlo, el ayudar o ayudar a vestirlo o ayudar, bueno, no sé, sino ese también es... inconscientemente es muy pesado porque pues se supone que independientemente de quién fuera, pues tenían un nombre, pero tener que ponerles 1, 2, 3, 4, como para agilizar el proceso de manipulación ahí mientras tanto. Que a mí me pasó que una vez me estaba tomando unos tragos en el parque y llegó alguien y se me acercó alguien con su ponchito, no sé, sombrero. Yo estaba ya un poquito prendido, estábamos tomando ahí, se acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo: Juliancito, nosotros lo queremos mucho, no vuelva por allá a la morgue, parcerito. Y yo, bueno, regálame un cigarrillito. Y ya me regaló un cigarrillo. Y ya, y pues eso se quedó así. Yo después como que no la creía, como que, uy, marica, sí, me pasó. Entonces ya, ahí sí, de verdad, entonces me fui alejando. ¿Usted cómo cree que el tema del arte pues importa o es necesario como para, no para sanar, pero sí por lo menos para aceptar todo esto que hoy en día a veces parece como una cosa tan distante que muchos recuerdan, sí, con indiferencia, realmente? Hay una cosa que por ejemplo, vuelvo y lo digo, en estas academias de ciudad, lo ven todo como muy desde la isla o muy desde la teoría y muy desde, no hay gente, bueno, en esta profesión puntual de lo de las artes, no, digamos ya un antropólogo, él sí le toca irse a la selva bueno. Y entonces yo cuando les decía, pero marica, a mí me tocó meterme bajo la cama, taparme con un colchón porque mi mamá y yo vivíamos al lado del comando cuando una toma guerrillera. Entonces eso para ellos es impactante porque ellos quieren hacer como esa anarquía desde una universidad pública como tal, de hacer como que contra todo y se quieren creer muy guerrilleros desde allá, sin saber que de verdad no les tocó meterse bajo la cama a esconderse en una toma guerrillera. Entonces yo trataba también en ese punto de vista como de abrirle los ojos, como de sentir hasta que pues, me fui mamando, pues porque también como las artes son tan amplias y yo fui descubriendo otros lenguajes artísticos que yo sé que aún siguen siendo permeados inconscientemente de lo que yo hago por todo eso, porque eso es para toda la vida, ¿cierto? Y la forma en que las artes, digamos, participan acá, que lo ha hecho el compañero Rafael de una forma muy bacana. A mí me hace falta más, pero tal vez es por decisión, no es porque no.
porque no he querido realmente, pero si yo me pongo a hacer una obra real acá con el conflicto y con toda esta historia que les estoy contando, sería un poco más impactante, porque lo mío sí es más crudo, lo mío sí es de verdad, es mostrar lo que la gente no quiere ver. Lo mío sí sería más visceral. Entonces también me cuido mucho de eso, de no llegar a incurrir en errores artísticos como simplemente mostrar por mostrar. Tendría obviamente que hacer una investigación mucho más seria, mucho más, un poco una cosa, incluso con multidisciplinar, con antropólogos, pero entonces cuando el tema de que yo aún trabajaba en la universidad con artes, resulta que hay unas materias selectivas donde le ofrecen a uno, no, donde le ofertan a uno mucha cantidad de materias, y había unas de psicoanálisis, de todo. Yo una vez vi por allá una materia que se llamaba Muerte en la cotidianidad del ser humano. Entonces muy contento, fui a inscribir la materia. Resulta que era una materia de enfermería, y era una materia para cuidados paliativos. Y entonces estos muchachos, o sea, esta gente, enfermeros, era para aprender los cuidadores, para los que cuidan enfermos terminales, o los que cuidan ancianos, o los que cuidan, por ejemplo, recuerdo mucho, los que cuidaban, digamos, niños con enfermedades terminales. Entonces ellos los tienen que educar mucho para esos duelos, para el duelo como tal. Y yo la materia realmente la perdí, porque yo no hacía informes, sino que yo sí asistía a todas las clases, porque pues era una cosa muy dirigida, y yo para hacer informes para una materia de enfermería, ay, me daba pereza y no era lo mío, pero sí me nutrió mucho para el resto de cosas, no solamente de la carrera, sino también de mi vida. O sea, entonces yo aprendí a todas estas etapas del duelo, todas estas etapas de todo, cómo es que se maneja la muerte con alguien cercano, o sabiendo que ya se va a morir, o con un familiar. Y resulta que la prueba fue que muy poco después murió mi abuela de causas naturales. Y yo no sé, como que inconscientemente se me vino toda esa educación de esa materia, y yo no, para mí no fue tan impactante como la muerte de mi abuela. Fue algo más bien bello, ¿no? Toda mi familia llorando y derramada en lágrimas, pues, fue normal, o sea, eso es normal, es que no estoy hablando que... Pero en ese momento yo me acordaba como de todas esas enseñanzas, y fue muy bien. Después también pasó por allá con un amigo, también me pareció que fue muy natural. Todo este aprendizaje sobre la muerte en carne propia, y ya después académicamente, porque pues por mi investigación plástica investigué mucho, leí mucho sobre la muerte como tal, como dice Oscar, como desde la mitología hasta desde muchas culturas, de mucho. Entonces, pues eso también ayuda mucho en esa catarsis. Y ya si lo voy a expresar de una manera plástica, pues también es como transmitir esa naturalidad de la muerte, que hay muchas maneras, como que son violentas, que en este caso que estamos puntualmente hablando. Y bueno, entonces volviendo al tema de las artes, y ya mi trabajo como estudiante de artes en la Universidad Nacional, yo hice una obra que no creí que fuera a tener tanto impacto, una obra como estudiante, que es igual, fue un momento de estudiante, pero se puede repetir, o sea, se puede lograr hacer, de hecho lo he pensado, lograr hacer algo, pero entonces es bien impactante, porque incluso la maestra se puso a llorar, algunos compañeros, y pues me hicieron llorar también, porque yo como lo hacía como de una manera como tan impersonal, uno se neutraliza, uno como que se anestesia, y uno hace las cosas casi que cuando le muestra, digamos, estas historias, ya de una manera artística, y otro tipo de sensibilidades a gente que no es, que es ajena, que está en otras ciudades como Bogotá. Yo siempre dije, Bogotá es una isla, que ustedes no se dan cuenta qué de verdad pasó y qué está pasando en el resto del país. Entonces fue que una vez también, en esos mismos días, pero entonces ya hoy, cuando empezaron a encontrar ya unos cadáveres en fosas comunes y en estados de descomposición. Entonces ahí mismo me llamaba Jopa, como que Juli, temprano, 8 de la mañana, tarde, necesito que me ayude, que trajeron unos muertos, y pues si usted me ayuda, yo iba siempre, me ponían guantes, tapabocas, y para el cementerio, porque ya estaban en descomposición, y no eran a la morgue, sino derecho al cementerio.
Entonces en una de esas yo ayudé en varias ocasiones de esas que también el cementerio a puerta cerrada y adentro solo autoridades. Y resulta que era un pelado de 14 años. Y el cadáver tenía descomposición como de, ¿qué? Como de una semana, póngale 8 o 9 días. Y estaba decapitado. Entonces, cuando, bueno, ya, y yo, mientras otros se dedicaban a otras cosas, no sé, como los del ejército y la policía a cuidar las puertas del cementerio, los odontólogos a llenar planillas, los otros, entonces yo era el que hacía como, y yo con el sepulturero, de pronto hacer como esa mano de obra. Entonces este pelado estaba decapitado y recuerdo que me trajeron un balde de agua. Como que ya, como estaba enterrado, lo han traído envuelto en unos plásticos y pues en tierra, pues lleno de tierra y de lodo y con el mismo materia orgánica en descomposición. Entonces yo me puse que tocaba lavarlo bien, la cabecita. Cuando me puse yo a lavarle bien la cabecita, cuando ya me quedé fue con los cabellos en la mano, entonces yo no pude. Entonces la señora y la familia, la mamá, las señoras, tías, estaban en la entrada del cementerio. Eso fue más o menos ubicándonos en el cementerio, como más o menos donde hoy en día está la capilla, como en un espacio así, como unos metros de la puerta. Cuando que no, para identificar el cadáver, ya había identificado que las medias sí eran, que los tenis sí eran, que con textura física, pues porque era el pelado de 14 años, bueno, pero que necesitaban que la mamá lo identificara. Entonces, cuando me van diciendo, Julián, traiga la cabeza. Y yo, pues no sé, yo me acerqué a la puerta del cementerio con la cabeza de este muchacho en la mano y esa señora se desmayó, la mamá. Y entonces le tocó reconocerlo, fue una tía, sí, ese es. Bueno, entonces ya llegando años después ya en la universidad, estábamos trabajando con arcilla, con barro. Y yo tenía también todo haciendo ensayos y teorizando todo el conflicto en mi pueblo cuando me acordé de eso. Entonces ya empezó todo como... Entonces yo hice bien la forma ya bien solo de la cabeza, casi tamaño natural en arcilla. Fui a una peluquería, porque eso para mí fue impactante, como estar lavando y quedar con los cabellos en la mano. Fui a una peluquería, cogí cabello, me regalaron cabello más o menos yo lo tengo muy presente mentalmente, pues visual, mi memoria visual, como que traté de buscar cabellos de ese mismo tono, de ese mismo crespo, por ejemplo, y se los puse ahí. Entonces yo humedecí, como había venido envuelto en un plástico, yo cogí un plástico y eso lo llené como de agua, y humedecí todo, y esos cabellos se le pegaron a la misma escultura de la cabeza en estado de descomposición. Entonces yo le echaba agua y eso se volvió realmente igualito a como yo me di cuenta con el cadáver real cuando lo destapamos el plástico, así casi que tomó la misma. Entonces ya yo al presentar eso ya en una exposición final y todo eso, y me preguntaban qué bueno, y entonces ya la historia se tornó un poco más densa, ya imagínate, ya en otro contexto, como en un ambiente universitario, académico. Ya ahí sí, yo ya como que de años después como que sentí, y ese día lloré, lo que no hice en el día que pasó realmente lo de eso. ¿Cómo su relación con su propia muerte, digamos? Sabes que no he tenido tanto miedo como tengo miedo a la muerte, tanto yo la he pensado. De muchas maneras, cómo irá a suceder o cómo todo esto, y no me parece no le tengo como tanta fobia, porque pues no soy tan espiritual, pero yo sé que al fin y al cabo va a ser un cadáver, ya, de ahí para allá, pues no sé, pero, o sea, no le pongo tanta mística al asunto. Pienso mucho más en la vida, me preocupa más mi vida que mi muerte. El Eco. Investigación. Andrés Ballesteros Pinzón y Oscar David Buitrago. Producción de sonido, Juan Camilo Arroyave.